Celebramos este domingo el sexagésimo segundo domingo de preparación a la preparación de Pascua. Preparación. Y hoy nos toca la parábola del sembrador. Bellísima parábola y muy práctica y fácil de entender. Jesús era un buen pedagogo. El Señor salió a sembrar. El Señor salió a sembrar. La semilla cayó en varios lugares. Unas fueron robadas por el diablo, en otras se secaron porque tenían poca profundidad, en otras ahogadas, sofocadas. Y por último, cayeron otras en tierra buena, que dieron frutos del 100 por 1. Queridos hermanos, el texto de hoy en la tradición siempre fue entendida como la capacidad de saber escuchar la voz de Dios. Y nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia. La Biblia es católica, no es protestante, no le tengamos miedo. No tengamos miedo, los protestantes nos dan vuelta y media, con 2 frasecitas y nosotros quedamos espantados, no sabemos nada. Mudo. La Biblia es nuestra, de nuestra propiedad. Porque la Biblia está unida a la tradición. Los padres de la Iglesia no dejaron de comentar los textos, guiados por el Espíritu Santo. Y concibieron lo que se llama, dentro también de la tradición sinagogal hebrea, apostólica propiamente también, siglo II, III, IV y V, el método de la lección divina. Tiene su origen de la sinagoga, pero su perfección está en la Iglesia. Y los padres hasta el siglo V no dejaron de enseñar, encomiar vehementemente este método, que será asumido con brillo por el monacato incipiente de los padres del desierto de Palestina, Siria, Egipto, Alejandría. La lección divina es el método para recibir la semilla de la palabra en tierra fértil. Es el método que nos hace capaces de producir fruto con fertilidad. La semilla necesita este método, así concebido por la divina sabiduría. San Jerónimo dirá la lectura del texto bíblico, el texto material, el texto crudo nos ha de llevar al cielo, a lo espiritual. Y para ello hay grados, caminos, pasos. Nos debe ir llevando gradualmente a saborear, gustar y ver cuán bueno es el Señor, dice el Salmo. ¿Y cómo lo hacemos?
lo hacemos con la Biblia. Tenemos en la tradición lo que se llama la lección divina. La lección divina, así traducido, significa rezar con la Biblia. No es solo leer, tampoco solo rezar. Es ambas cosas juntas. Tenemos como uno de los tantos maestros de la Edad Media que se hizo el método tan famoso. La Edad Media es brillante de este método de la lección divina para aquellos que sabían leer, los monjes y los clérigos. Tenemos la carta de Guigo el Cartujo, cuarto prior de la Cartuja de Francia, siglo XI. La lección divina, la Biblia, con gran delicadeza, porque no había imprenta, tenía que hacer con manuscrito. Piense que el manuscrito ya era una meditación. Uno puede ir a las abadías, monasterios medievales y encontrar lo que se llama el scriptorium. ¿Qué era el scriptorium? Una sala muy grande, parecido a la biblioteca, donde había taburetes, escritorios, con plumas, tinturas, y cada monje sentado en un banco, copiando los textos, no había imprenta. Y no solo copiaban, lo decoraban, lo escribían en letra gótica tan difícil, tardaba mucho tiempo en terminar un solo libro. Pero eso era no solo una cuestión porque alguien pidió una Biblia cara, difícil de encontrar, sino que también con todas esas obras de arte que se pueden ver en las bibliotecas antiguas, que aún se conservan los códices, los incunables, obras de arte. Eran catedrales góticas con papel, en colores. Y tardaban y repetían y refregaban la pluma con la misma letra y otra vez. ¿Qué hacía el monje? El monje meditaba, hermanos queridos, en absoluto silencio, 30 monjes en el escritorio. Escribían en silencio y repasaban y volvían sobre lo mismo, la decoraban, firulete para aquí, firulete para allá. Es que la palabra tenía que grabarse en el alma, era el método de la lección también, era un modo de hacer lección, aún en el trabajo de todos los días. La palabra detenidamente era fijada en los ojos, retenida en la mente, saboreada en la oración, prolongada en la contemplación. Tenemos Guigo el Cartujo que tiene una carta a su amigo Gervasio y explica muy bien lo que ya en la tradición era común saberlo, sobre la contemplación de la palabra divina, cómo usar la Biblia. Generalmente los textos litúrgicos, el texto del domingo, que ya algo tenía de materia en la cabeza, en día de semana volver a leerlo, nosotros hacemos así también, el que lo hace.
Y comenzaba el ejercicio cotidiano de los monjes, que eran modelo de lectura bíblica, lectura meditada, lectura contemplada. Guigo dice que hay 4 peldaños, 4 escalones, 4 peldaños para subir al cielo. Para subir al cielo. Y eso es la lección divina. 4 momentos que necesitamos saber hacerlo si queremos tener contemplación, gustar, hacer meter la semilla y que produzca frutos. Frutos de vida buena, frutos de virtud, fruto de buena conducta, fruto de santidad, fruto de apostolado. Nadie da lo que no tiene. En la cultura del internet y de la impresora tan fácil de retener papeles apilados, hemos caído en la dispersión tan grande, tan grande. La abundancia nos trae dispersión y se multiplican las impresiones en la retina y en la memoria, se multiplican en el disco rígido de nuestra cabeza. Nos empachamos, nos intoxicamos con tantas imágenes, improntas, luces, ruidos, imágenes, celular. Y hoy más que nunca es un deber penitencial, una pequeña penitencia, en fin, volver a la lectura bíblica. Estos 4 peldaños son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Trae en la práctica inmensa magnitud esta pequeña escala al cielo de solo 4 peldaños, como dice el Salmo 1:1, que le pido por favor para empezar, lean eso, que define qué es la lección. El salmista lo define. Salmo 1, versículo 1. Dice así: oh, dichoso el hombre que no sigue el camino de los malvados, ni se pone ni pone su pie en el camino de los pecadores, ni entra en la casa de los burlones, y toma asiento en ella, sino que medita, dice así, que traduce distinto, no según la Biblia. Medita, esta es la traducción Jerónimo, medita de día y de noche. Medita de día y de noche. ¿Cómo es eso? ¿No hay un momento para meditar? No, todo el día. ¿Cómo se hace eso si tengo que hacer mi cosa? Bueno, ahí está la lección, saber hacer así bien la lección. En griego, que es la palabra que se usaba de los 70, que recoge Jerónimo, los judíos de griego, la palabra es meletao. ¿Qué significa meletao? Se puede traducir como rugido. Meletao también se puede traducir como rugido de león. Hacia aquel clapito. También se puede traducir como el ruido, el susurro y el gorgojeo de la paloma.
Tiene el pico cerrado la paloma, la tórtola. Ustedes lo vieron acá, locas, hay muchas. El ruido lo hace con el pico cerrado. Así debe ser la meditación. La meditación debe ser encerrar la palabra, el texto, la frase dentro mío y repetirla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Gru, 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 gru. Para, como dice San Jerónimo, tanto molemos la semilla de la palabra, tanto la molemos en el bastidor del corazón y de la mente, que al final rompemos la crosta y aparece el Espíritu Santo. San Jerónimo. Nos cuesta a nosotros de internet que ni siquiera terminamos una Q, una P, una X, hay que adivinar lo que estamos escribiendo, siempre apurados. Tan distintos a los medievales. ¿Qué te dice acá? No sé, los chicos hoy ya manejan así en internet, el celular, todos apurados. ¿No? Nosotros debemos insistir con la palabra una y otra vez para que esa palabra que escuchamos la repitamos y la repitamos y la repitamos y la repitamos, la demos vuelta de aquí para allá. La lectura, dice San Guigo, es la inspección cuidadosa de la escritura con mucha atención. Segundo, la meditación, métela, es la mente conducida por la fuerza que investiga con la propia razón el anuncio de la verdad oculta. Tercero, la oración es la devolución, la inclinación a Dios, con la intención de conseguir bienes y evitar males. Por último, la contemplación es de la mente que se eleva a Dios y que gusta de la eterna dulzura. Oh hermanos, no tenemos tiempo nosotros. Cultura cibernética, cultura loca, cultura de la velocidad, del ruido permanente, de la agitación, del frenesí, de la expansión, de la disipación de los sentidos, disipación de los sentidos. Oh, qué difícil es esto, ¿ves? Pues, precisamente en este segundo domingo de Sextuagésima, el Señor nos invita con esfuerzo a tratar de entrar en este camino que Guigo el Cartujo nos recuerda. Que Jesús lo refresca también en esta parábola, hecha 2 veces en Cafarnaúm. La lectura busca la vida bienaventurada de Dios, oculta en la Escritura. La meditación la halla, la oración la pide, la contemplación la degusta y la prolonga. Jesús nos dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, golpead y os abrirá, y
encontraréis a Dios. Buscad leyendo, hallad meditando, pedid orando, y se abrirá contemplando. La lectura pone el alimento sólido en la boca. La meditación lo mastica y despedaza. La oración encuentra el sabor. La contemplación gusta el sabor y lo prolonga. La lectura se queda en la corteza. La meditación penetra en la pulpa. La oración en la súplica del deseo. La contemplación degusta la dulzura encontrada. El ejemplo nos lo da Jesús diciendo: bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos, a ellos vendrá Dios. Qué interesante. Los puros de corazón. Con esta cabeza que tenemos, este disco rígido, contaminado, infectado de tantas impresiones, emociones, visiones, disipaciones, que no son inocentes, no es inocente, queda en la cabeza, no, pero yo después me olvido, no te vas a olvidar, esto queda en el rescoldo de la olla y florece. Les dejo, queridos hermanos, una prueba para que es muy fácil para todos ustedes. No les va a robar mucho tiempo. Hagan la prueba antes de levantarse de la cama. No salten de la cama. Siempre soñamos, lo que pasa es que no nos acordamos. Antes de despertar, no abran los ojos. Lentamente siéntense en la cama. Respiren profundo y traten de retomar el violín del sueño que está ahí todavía en la preconciencia, si se está escapando, se escapa. Y veremos de qué soñamos. Dime qué sueñas y te diré quién eres, qué necesitas y de qué abundas. De la abundancia del corazón habla la boca. La impureza no está, dice Jesús, en el retrete. No está en el retrete, sino en el corazón. Lo que hay en el corazón del hombre hace mal a las cosas. Las cosas se convierten en malas porque el corazón del hombre las hace malas. Pues allí hemos de ir en Cuaresma. Allí hemos de ir en estos días de penitencia con la Biblia en la mano. Y aquí la definición breve, como una uva del alma, como semilla que alimenta, como simiente que echa raíz. El que la posee en tierra buena, corazón puro, oración atenta, alcanza la vida eterna. El alma, la mente tritura la uva en el lagar, la semilla se abre y estimula el corazón para conseguir la pureza del corazón tan deseable. La función de la mente es atender la meditación que no se queda afuera, no permanece
en la superficie, sino que da un paso más, penetra en el corazón. Escruta todo en estabilidad y en detalle. Considera todo atentamente, cada parte de la escena leída, la vasija, las mujeres, los discípulos, el rostro de Jesús, su posición de maestro, el detalle del enjuague de las redes, el detalle del partido del pan, el zozobrar de la nave, el viento que sopla en medio del mar. Oh sí, todos estos detalles hemos de atender, prestar atención, que se impregnen en la mente y en el corazón, porque estas impresiones van a hablar. Así como San Jerónimo, repito, la quebramos con la repetición y atención para que brote la voz y el Espíritu Santo. Algo nos va a decir, algo me va a decir. Considera a David, dice Guigo, que dice del Salmo 50, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Para eso está la lección. Para eso está la barrida de la lección y la siembra. Si no hablara iniquidad del corazón, si no hablare iniquidad del corazón y el Señor no hubiera escuchado. O como dice Job, he hecho por no he hecho por mis ojos, mis ojos a no mirar a doncella alguna. Qué violencia se hacía este hombre santo que no veía vanidad y cerraba los ojos a las impresiones exteriores, a cosa alguna que la imprudencia luego involuntaria desea. Luego el que medita la palabra de Dios piensa en el premio. Oh sí, el que medita piensa en el premio de la palabra, el bien que trae, la semilla de vida. El premio es el rostro hermoso de Dios con la estola de la inmortalidad. Se tendrá, sí. Me sacié contemplando la gloria de su rostro, dice el Salmo. Encuentro de esa pureza de corazón con el olfato y por el deseo. Olfato y por el deseo. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo contemplaré el rostro de Dios? Dice el Salmo. Mi alma desea contemplar. Este es el olfato que debemos despertar a las cosas de Dios, pero con Biblia en mano. Tanto buenos o malos lo hacen, ciertamente, sí, no todos son buenos. Lo que escuchan la palabra de Dios, como hemos visto en la parábola de la siembra de hoy. Mas no todos entran en tierra profunda y dan fruto. Por eso no es bueno fiarse de ella sin frutos.
como los hebreos que vieron los signos y obras de Dios en el Éxodo, pero no pasaron el Jordán. Oh vana sabiduría, leemos y nos imbullamos noticias teológicas y filosóficas, pero olvidamos que eso es apenas arroz dietético. La comida buena, el grano de trigo bueno es la palabra de Dios. De hecho, el rosario fue hecho para eso. El rosario es un invento de la Virgen. Inventó la Virgen, como ella buena. Para aquellos que le cuesta leer la Biblia y no saben leer y no pueden retener en la cabeza, inventó el rosario la Virgen María, sí, como madre. En ellos están los misterios, el resumen de nuestra religión. Meditar los misterios del rosario también es una manera de hacer lección, poniendo atención al misterio, no al cotorreo de cuentas. Las cuentas son el fondo, dice San Luis María Griñón de Montfort. Las cuentas de las Ave Marías es el arpa de música, de fondo de la meditación anunciada primero. Qué triste decir, ¿en qué misterio estamos? No estás meditando nada, estás rezando el rosario medio pobre. ¿En qué misterio? ¿Cuál es el misterio? Ah, se me pasó. No, las cuentas no se te pasaron, te pasó la cabeza. No estaba en tu cabeza. Primero se fue en tu cabeza, después la cuenta. No le eché la culpa al rosario. Vana sabiduría. El pozo es profundo, queridos hermanos. Oh, sí. Cuando uno empieza en este tema de la oración profunda, de la meditación bíblica, no exclusivo y privado solo de los monjes. Eso fue a causa de la devoción moderna. La devoción moderna le quitó primero a congregaciones enteras, a los clérigos también, y a los seglares también la Biblia. Quedó la lección escondida en una cartuja de alguna celda benedictina, y ahí, nada más. Las lecciones se hacían en la sinagoga. En la sinagoga, ahí nació la lectura bíblica meditada y comentada. Queridos hermanos, hemos de volver a las fuentes que revitalizan el árbol, el alma y la mente purifica. Y no creer que la sabiduría la puede reemplazar. Jesús es la divina sabiduría, la verdadera Sofía. Jesús, el Verbo. Y se da a los que Él quiere. Oración es, viendo que no puede el alma sola, se da a la pureza de corazón, la busca, diciendo: yo busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro. Yo busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro, dice el salmista. Felices, queridos hermanos, aquellos que lloran con la Biblia. La Biblia debe tocar las fibras más profundas del corazón.
Felices lágrimas y compunción que purifican nuestros pecados, y con los gemidos y lágrimas son regalos del divino esposo. Así lo decían los padres del desierto como Doroteo de Gaza, San Pacomio, San Pablo de Tebas y San Antonio Abad, y etcétera. Todos los padres del desierto se llevaban a la Biblia y al desierto pues. El desierto terminó siendo la celda del monasterio, pero también el encuentro de la meditación también puede ser y debe ser el cuarto de nuestra casa. Apagar la televisión, desenchufar internet, poner en avión 10 minutos, 15, 20 lo ideal. Aunque sea una vez por semana, ponete media hora estricto para preparar los textos del domingo. Un día a la semana, aunque sea. Como Job, buscando el sentir interior de la palabra, que lucha a oscuras y en tinieblas, pero lucha con Dios. ¡Ay! No con el diablo. Jacob luchó con el ángel y le cambió el nombre, le cambió la vida. Se oculta la palabra, Dios se oculta en la Biblia, se oculta como una semilla que encierra el árbol. Bien, la gracia del consuelo y del gusto, lo que nos aparta de esta lección es eso, el dejarla allí encerrada. Hemos de insistir, hemos de volver, rastrear como un cepillo el pelaje de la Biblia, el texto elegido, acotado, no sin parar, no, el texto acotado. La liturgia son los textos excelentes, es mejor, la iglesia los elige, por eso, ¿no? La iglesia, que es madre y sabia, nos elige textos especiales que podamos deglutir los textos de la liturgia del día. Esto en la Biblia de Straubinger, que es la Biblia de San Jerónimo, que es la Biblia, la Vulgata, vemos la palabra meditar, de día y de noche. Pero en griego es beletao, que significa rumiar. También se asocia esta palabra beletao al rugido del león y el ruido de la paloma. Queridos hermanos, pidamos al Señor en estos días penitenciales ir a la celda, no para mirarnos el ombligo, no para mirarnos el ombligo, ir a la celda para leer la Biblia, seguramente sin vergüenza alguna y sin temor. Apenas hagamos silencio y hagamos concentración, aparecerán los fantasmas, las tentaciones, los recuerdos feos y malos. Sí, son las impresiones que quedaron en el alma. Es la huella de cera que quedó de los actos. Pero a ello debemos, como el disco rígido, volver a escribir. Arriba. Volver a escribir arriba del disco rígido. Y lograr el corazón puro a través de la lectura orante, meditada,
dialogada y gozosa, con gusto y prolongada de la palabra de Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.